¿Te ha pasado alguna vez que has tomado alguna decisión que luego minutos después te arrepientes? Imagina que aceptas un proyecto en tu trabajo y que luego con el pasar de tiempo te des cuenta que no era lo que esperabas. Se estima que cada día tomamos entre 35.000 y 50.000 decisiones por día. Desde, por ejemplo, qué ruta vamos a escoger para ir al trabajo o hasta qué vamos a comer en el almuerzo. Sin embargo, raramente nos ponemos a pensar por qué tomamos estas decisiones y por qué a veces salen mal. Y seguro te preguntarás, ¿realmente vale la pena ponerse a pensar en esto? Y la respuesta es que sí. Y en ese video te voy a demostrar por qué pensar con claridad es una súper herramienta. Hace un par de semanas he terminado de leer este libro, Pensar con Claridad, el cual nos da un esquema muy interesante sobre cómo tomar mejores decisiones y asimismo evitar tantos sesgos mentales como errores muy frecuentes a la hora de tomar una decisión en específico. En este video veremos tres aspectos. Primero, algunos sesgos internos que tenemos. 2. Un paso de cómo mejorar la fortaleza mental. Y tercero, un proceso de 4 pasos para tomar mejores decisiones. Pero antes de todo, exactamente qué significa pensar con claridad. Es la habilidad de percibir la realidad tal como es, filtrando el ruido emocional y social y combinando esa percepción limpia con principios lógicos y modelos mentales para resolver problemas complejos. En este concepto hay 3 componentes clave. Percepción objetiva. Distinguir hechos e interpretaciones, modelos mentales, usar marcos como costo-beneficio, análisis de riesgos o incluso teoría de juegos. Estrategia deliberada. Planificar, ejecutar y luego revisar cada decisión que tomamos en base a diferentes bucles de información. ¿Y por qué es importante esto? Porque de esta forma vas a evitar caer en cierto tipo de sesgos cognitivos, anclaje, confirmación o efecto halo. Entonces, seguro te preguntarás, Bruno, ¿cuáles son los enemigos de pensar con claridad? El autor sostiene que existen 4 enemigos que pueden ir en contra de una buena toma de decisiones. Número 1. Reacción emocional predeterminada. Es un hecho que somos seres emocionales, por lo que a veces en situaciones de mucho estrés o complicadas solemos tomar decisiones emocionales y no tanto con un sentido lógico racional. Es decir, solemos responder frente a estímulos, euforia, ira, enojo, emoción. Y ese enemigo se puede manifestar de muchas formas, por ejemplo con un correo hiriente, o a veces gritando a un amigo para luego arrepentirnos. Y el impacto de eso es bastante negativo. ¿Por qué? Porque genera un ciclo constante de arrepentimiento y eso puede mermar eventualmente nuestra confianza. Segundo enemigo, el ego predeterminado. En sencillo, es la voz interna que siempre busca validación y quiere evitar el fracaso a toda costa. ¿Y esto cómo se manifiesta? Por ejemplo, a veces nos ha tocado defender un punto de vista, una opinión propia, incluso estando equivocados con tal de no quedar mal. Y un ejemplo de eso también se presenta cuando queremos evitar decir errores en público. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? Primero, bloqueamos colaboración con nuestros pares, porque a sentirnos superiores a ellos quizás, o querer o nunca demostrar errores que hemos cometido, puede mermar un poco la confianza entre diferentes colegas, compañeros o amigos que tengamos. Número 3. Convención social predeterminada. Y esto, por ejemplo, es muy común en los jóvenes. Con tal de no quedar mal con tu familia o con tus amigos, podemos ceder a cierto tipo de presiones que quizás desde un inicio no querramos hacer. O por ejemplo, ceder en una reunión de trabajo sin ni siquiera querer aportar perspectivas propias con tal de no quedar mal. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? El principal de ellos es que nos sentamos frustrados por no decir aquello que realmente pensamos o hacer cosas que realmente no queríamos hacer desde un principio. Número 4. Inercia predeterminada. Es un hecho que el cambio nos suele costar bastante, por lo que usualmente siempre optamos por la zona de confort en la que siempre estuvimos. Por ejemplo, en el trabajo es muy común de que habiendo un proceso que puede ser cambiado, optimizado por uno mucho mejor, usualmente los compañeros, colegas no lo quieren hacer porque este costo detrás de un nuevo cambio es bastante alto para ellos. Y asimismo esto se puede aplicar en nuestra vida, por ejemplo. Sabiendo que habiendo mejores hábitos, mejores opciones, un mejor trabajo incluso, no hacemos estos cambios porque realmente el costo detrás es bastante alto para nosotros. Y todo eso tiene un impacto bastante alto en nuestro bienestar y eventualmente nuestro desarrollo profesional y personal. A pesar de que existen estos 4 enemigos de un pensamiento claro, también existen 4 fortalezas que podemos entrenar y así tomar mejores decisiones. La autorresponsabilidad. Cuanto antes aceptemos de que todo lo bueno y malo que nos pasa es responsabilidad netamente nuestra, mejor nos va a ir en la toma de decisiones y en la vida en general. Básicamente es asumir el rol proactivo de nuestra vida y la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque nos va a permitir ser más conscientes e intencionales al momento de tomar una decisión determinada. Número 2.
el autoconocimiento. Es muy común de que muchos de nosotros no sepamos muchas veces patrones de pensamiento, malos hábitos que tenemos, o somos muy inconscientes realmente de cómo pensamos o tomamos ciertas decisiones. Por lo tanto, este proceso de autoconocerte es muy importante porque te va a permitir ver zonas ciegas que usualmente, pues como dice su nombre, nunca solemos observar, entender, comprender. Y a partir de esto podemos tomar mejores decisiones y evitar ese tipo de problemas. Por ejemplo, un ejercicio bastante común para hacer un mejor proceso de autoconocimiento es hacer journaling, escribir en algún diario, puede ser virtual o puede ser en papel, por ejemplo. Y de esa forma veremos con el paso del tiempo patrones de pensamiento, sentimientos ocultos y de esta forma identificar en qué momentos somos emocionales más que racionales y así tomar mejores decisiones. Número 3. Autocontrol. Como dije anteriormente, somos seres muy emocionales, por lo tanto, a través de ese proceso previo de autoconocimiento y de ser responsables con uno mismo, esa parte del autocontrol nos va a permitir ser conscientes y ser intencionales cuando queramos tomar alguna decisión y evitar así la parte emocional pueda ir en contra de eso. En sencillo, es pensar antes que actuar. Esto es beneficioso porque nos va a permitir evitar, por ejemplo, enviar correos enojados o gritar a algún familiar o amigo cercano y que luego con el tiempo nos arrepintamos de ese tipo de acciones que realmente no queríamos hacer desde un principio. Número 4. Seguridad en uno mismo. Quizás eso puede estar conectado con lo que hablamos anteriormente, que era sobre el ego predeterminado. Sin embargo, confiar en nuestras capacidades e intuición nos puede ayudar eventualmente a tomar mejores decisiones sin caer en ser pedantes o en una confianza demasiado alta, por ejemplo. Ahora que ya vimos estos 4 enemigos y estas 4 fortalezas de pensar con claridad, vamos a ver un paso a paso de cómo tomar mejores decisiones en un caso bastante práctico. Aplicaremos este método paso a paso en un caso muy particular, el cual es, por ejemplo, llegar tarde a reuniones de trabajo. Paso número 1. Definición del problema. Primero, hay que enunciar el problema en una frase bastante poderosa. Por ejemplo, mi problema es que llego tarde a reuniones y pierdo credibilidad. Segundo paso, es importante desglosar este tipo de problemas en 4 dimensiones o 5 dimensiones que creamos clave. Y ese desglose es importante porque nos va a permitir entender raíces o conceptos del problema para que luego ataquemos a eso directamente. Asimismo, luego de este proceso es importante hacer una verificación. Porque a veces en ese desglose de raíces o desglose del problema, usualmente podemos dar soluciones directamente a este problema planteado. Sin embargo, hay que evitar caer en esa trampa, porque lo que queremos es ver las raíces del problema y no tanto todavía brindar soluciones. Luego de entender correctamente las raíces o componentes de ese problema, es importante el segundo paso, exploración de soluciones. En ese segundo paso agarraremos un papel o una pizarra virtual y comenzaremos a escribir todas las posibles soluciones a este problema. Independientemente si son mejores o peores, la idea es ser bastante abierto y escribir todo lo posible en cuanto a soluciones. Por ejemplo, para este caso tenemos recordatorios en el móvil o en el smartwatch. 2. Anticipar alarmas de calendario, quizás 15 minutos antes de la reunión. 3. Ajustar rutina, puede ser un café más una revisión de agenda por la mañana. Y finalmente, delegar apertura de reuniones a un líder de equipo o en su defecto a un compañero. Luego de hacer esa lista completa de soluciones posibles, es importante hacer una evaluación de ellas a través de diferentes criterios que vamos a proponer. Como dije, esta evaluación se puede hacer a través de criterios como por ejemplo el costo-beneficio o también la reversibilidad. ¿Qué tan fácil es revertir una decisión que he tomado o no? Y finalmente, el beneficio esperado. ¿Acaso esta solución que pretendo escoger realmente tendrá un impacto significativo en el problema planteado? Y bien, a partir de esto vamos a armar una matriz, el cual tendrá en sus filas las soluciones planteadas y en la parte de las columnas criterios que hemos escogido, costo-beneficio, facilidad, reversibilidad. Y luego de esto vamos a poner puntuaciones a cada uno de estos para luego ponderar o sumar y ver en todo caso cuál sería la mejor solución a partir de este planteamiento que hemos hecho. Y si deseamos ser un poco más estrictos, podremos hacer diferentes análisis de sensibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumento de 3 a 4 en ese factor? O quizás en este otro criterio de 2 a 5 y ver si es que de alguna otra forma la decisión que tiene más puntaje es robusta en ese aspecto. Es decir, que tenga un mayor puntaje a pesar de esos cambios de sensibilidades que hemos hecho. Y de esta forma escoger, por ejemplo, 2 opciones. Una que puede ser aplicado lo antes posible y luego otra que podría ser más reversible, por ejemplo. Y finalmente, el último paso es tomar acción.
Primero, ya hemos definido el problema, también hemos definido posibles causas o raíces de ese problema. Asimismo, hemos hecho una lluvia de ideas para proponer diferentes soluciones y también le hemos evaluado para ver cuál sería la mejor opción para este problema. Y para saber exactamente cuándo o no debemos actuar, hay tres principios muy importantes que nos pueden ayudar a definir el momento adecuado. El principio de lo antes posible. Si el coste de deshacer una acción que hemos tomado es bastante rápida, hay que ejecutar esta acción lo antes posible. Principio de lo más tarde posible. Asimismo, si el coste de deshacer esta acción es bastante alto, por ejemplo, hay que tardar un poco o hay que patear un poco esta decisión porque el costo de deshacer, como vimos, es bastante alto, no solo en términos quizás monetarios, sino también de tiempo. Principio del para, pierde y aprende. Cuando vemos que una acción que hemos tomado ya está en ejecución, por ejemplo, y vemos de que no tiene beneficios claros o está realmente solucionando ese problema, hay que parar, hacer una suerte de retroalimentación y otra vez proponer otra solución que podría ser mejor. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando queremos recopilar mucha información para una solución en específico o hacer retroalimentación, por ejemplo, finalmente nunca logramos ejecutar aquello que nos proponemos. Y de esta forma podemos ver de que una vez que una decisión ha sido tomada y vemos que no hay información adicional que podría o no apoyarnos, es momento de tomar acción y ejecutar dicha solución. La idea con todo esto es que puedas aplicar este esquema no solo, por ejemplo, a problemas muy complejos, sino quizás cosas más sencillas, el cual te permita tener un marco general muy óptimo para tomar soluciones adecuadas. Y bien chicos, espero que este video les haya sido de ayuda para que entiendan mejor cómo es el proceso de toma de decisiones, cuáles son las raíces detrás de un problema y a partir de esto cómo tomar mejores decisiones y proponer soluciones óptimas para estos. Tómate un instante para pensar en qué decisiones, por ejemplo, has sido irracional, quizás con alguna compra impulsiva o quizás diciendo algo que no querías decir a un compañero, amigo, pareja o familiar tuyo. Cada una de esas decisiones te ha enseñado algo sobre ti mismo. Patrones de pensamiento, cómo reaccionas frente a sentimientos muy fuertes o quizás bajo mucha presión. Ese conocimiento es clave. En un mundo donde se premia bastante la velocidad, ponerse a pensar detenidamente sobre los problemas que tenemos o sobre cómo tomamos las decisiones es una ventaja comparativa que pocos tienen. No solo te va a aportar en temas de productividad o de eficiencia, eso va un paso más allá. Al tener mejores pensamientos, estar más en calma con tu mente, podrás no solo desarrollar esa parte profesional, sino también tu vida personal. Y aquí va una pequeña pregunta profunda. ¿Qué legado quieres construir con tus decisiones? ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia, tus amigos, tus colegas? Cada uno es el dueño de su destino y cada decisión que tomamos es netamente responsabilidad nuestra. No te olvides de darle like a este video, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales que estaré subiendo videos tanto de psicología como de economía. Nos vemos.